Bienvenido a Audiolibros con Irlanda, donde voces reales dan vida a mundos imaginarios. Capítulo 4. La casa de los Holloway era como muchas otras en Colors Wedge, de la época victoriana, con 3 pisos y altillos puntiagudos. Los gruesos cerrojos protegían de los vientos tremendos de la Nueva Inglaterra. La cocina era el corazón de la casa, el lugar donde la familia podía reunirse por un buen rato, en un momento dado, y bajo el caos semiordenado que era la vida moderna. Sin embargo, desde el día en que su madre se había marchado sin aviso, sin siquiera decir adiós, la cocina era el lugar donde su ausencia se sentía más dolorosamente. Gina puso platos enfrente de su padre y de una silla vacía y llamó: «¡Henry! ¡Date prisa!». Tom Holloway observaba los planos de una construcción que tenía enfrente y le daba golpecitos con sus largos dedos a la taza. A Gina siempre le habían encantado sus dedos, fuertes y torcidos por haber martillado 1.000.000 de clavos en madera y yeso, mientras construía su terraza trasera. Cuando ella tenía 7 años, le había enseñado cómo sostener un martillo y una sierra. «Si quieres que las cosas se hagan, hazlas tú misma», le había dicho. Ese era su lema. No es que sintiera que había algo particularmente noble en ser autosuficiente. Solo significaba que tendrías que lidiar con menos personas, lo que, para su forma de pensar, era algo siempre positivo. El hecho de que a lo largo de los años Tom Holloway hubiera pasado de carpintero a contratista era algo no poco irónico. Como él mismo admitiría, papá está discapacitado para las relaciones interpersonales. «¡Henry, se está enfriando!». Se escucharon pasos que traqueteaban bajando por las escaleras, y luego una caída. «¡Henry!», llamó su papá. «¿Estás bien?». «Sí». Henry entró sobándose el codo. «Me tropecé». Se sentó y frotó sus manos. «¡Alguien prende la calefacción! ¡Está helado!». Gina observó fijamente a su hermano. Se veía blancuzco y con círculos grises alrededor de los ojos. «¿Te sientes bien?». «Sí». Henry frunció el ceño ante la sustancia amarilla, aguada y viscosa que había en su plato, y la picó con el tenedor. «¿Qué es esto?». «¿Huevos?», contestó Gina. «Están aguados. El otro día dijiste que estaban muy duros, entonces los...». «Bueno, pero no era para hacerlos asquerosos». Henry alejó su plato. «Quiero cereal». Henry se levantó y pegó contra la mesa, derramando el café de su papá sobre los planos. Su papá se levantó bruscamente. «¡Carajo!», gritó. Limpió los planos con la mano mientras Gina le acercaba prisa toallas de papel. «Dijiste groserías. Mamá dice que no hay que decirlas», dijo Henry. Gina dejó de tomar el café y volteó a verlo. Henry miró el tiradero sin expresión en la cara. No había culpa ni preocupación en sus ojos. «Tu mamá decía muchas cosas, Henry». Las manos de Tom se agitaban mientras recogía sus papeles. «Pero ahora ya no está». Sonó su teléfono celular. Su mano grande y áspera pulsó un diminuto botón y sostuvo el delgado y delicado aparato junto a su oreja. «Holloway aquí». Escuchó un momento y luego contestó enfadado. «Le dije al equipo que no pusiera las varillas hasta que... me lleva la chingada». «Grosería», masculló Henry. «No la levanten hasta que yo llegue». 30 minutos. Cerró de golpe el celular y salió de la cocina. «Papá, no comiste nada», dijo Gina. «Comeré algo de camino al trabajo». Se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. «Regresaré tarde, no me esperen despiertos». Gina suspiró y se sentó de nuevo. Todo un bonito desayuno familiar. «Yo no quería tirar el café», dijo Henry mientras se servía un plato rebosante de cereal. «No fue por el café». Gina trató de no enojarse, pero no tener hacia dónde dirigir su coraje lo hacía más difícil. «Henry, ¿por qué tenías que mencionar lo de mamá? Ya sabes cómo se pone». «Sí, ya sé, perdón». Gina le echó un vistazo. Aunque las palabras sonaban casi como una disculpa, su voz era áspera, despiadada. Sin embargo, se veía perfectamente normal. Alejó su plato de huevos ahora fríos. Henry se acercó a la azucarera deslizándola y metió su cuchara. Añadió un montón de azúcar a su cereal azucarado, luego otro y otro. Gina continuó mirándolo y alzó las cejas. «¿No quieres un poco de cereal para tu azúcar?», le preguntó. «Así me gusta», dijo Henry mientras añadía otra cucharada rebosante y comenzaba a revolver el plato. «¿Desde cuándo?», preguntó Gina.
La cuchara de Henry se detuvo a medio camino entre el plato y sus labios. Desde este instante, se quedaron allí sentados, callados. El único sonido era el masticar de Henry. Su cara estaba tan blanca como la leche de su tazón. Mientras comía, temblaba. Gina se acercó y le tocó la frente con la palma de la mano. Era como pegarse a una ventana en un día invernal. Henry se echó para atrás. ¡Quítate!, gritó saltando para ponerse de pie y golpear la mesa. Un poco de cereal salió del tazón. «Estás helado», dijo Gina mientras se incorporaba. «Quédate aquí». Salió a la cocina. Henry puso su mano contra la cabeza. Frunció el ceño y luego se encogió de hombros, cuando Gina entró con un termómetro digital. «Abre la boca». Henry se retorció ante la orden. «No». «¿No? ¿Quieres que te metas por otro lugar?» El ceño de Henry se frunció aún más, pero abrió la boca para que Gina le metiera el termómetro, y luego le cerrara la quijada. «Ahora, mantente cerrada la boca. No está listo hasta que pite». Tardó 2 segundos enteros. Gina sacó el termómetro y leyó el resultado consternada. 23.3. Genial. ¿O no funciona? ¿O eres un alienígena? Se paró y le dio la espalda. Iré arriba. Para Gina, la regadera siempre había sido un santuario. Todos sus sentidos los percibía distintos allí. Las paredes cerradas y brillantes que la rodeaban, el vapor desdibujado, todo lo que estuviera entre los vidrios y los azulejos, el agua cayendo, aislándola de cualquier otro sonido. Últimamente la barrera de sonido le servía para un nuevo propósito. Le permitía entregarse a la tristeza y el coraje, a llorar por su madre donde nadie pudiera escucharla. Gina salió de la regadera, limpió el espejo que estaba arriba del lavabo y se miró, mientras cepillaba su cabello para allá y para acá, preguntándose cuándo habrían de volverse visibles, para alguien más que no fuera ella, las mínimas curvas de su delgado cuerpo. Su madre solía pararse a su lado y le decía: «No te preocupes, a mí no me crecieron hasta los 17. Aaron le decía planita, y no se refería a su peinado. Por lo menos tenía el cabello largo, con rizos castaños oscuros, justo como el de su mamá. Todas las semanas, Gina se sentaba frente al espejo, con el cabello lavado y brillando del mojado, y su madre se lo despuntaba. Mucho tiempo después que las tijeras habían estado guardadas, ella podía aún seguir platicando. Hubo tiempo de sobra dedicado a discutir sobre las cremas faciales, maquillaje y manicuras, pero estos temas siempre daban pie a conversaciones más profundas acerca de los retos escolares y las complejidades del amor y la amistad. Había una conversación en la que Gina no podía dejar de pensar. La habían tenido 6 meses antes de que su madre se marchara. Su madre había estado sentada sobre la tapa del excusado, pintándose las uñas, cuando Gina le preguntó: «Mamá, ¿crees en las almas gemelas?» «¿Almas gemelas? ¿Por qué?», contestó. «Estuve leyendo un artículo en la revista del consultorio del dentista. ¿Cómo encontrar tu alma gemela?, o algo así. O sea, que si creo que hay personas destinadas a estar juntas, ¿eso quieres decir?». «Sí». «Caray, no había pensado en eso desde hace mucho tiempo». La sonrisa ligera de su madre apareció. Usaba esa misma sonrisa, estuviera contenta o melancólica, por lo que era difícil decir cómo se sentía. «Supongo que sí. Aún creo en eso». Gina recordó esa palabra. Aún. El asunto es, Gina, que hay millones de personas en el mundo. Así que, si no tienes mucha suerte pronto, tendrás que tomar una decisión difícil. O te prepararás para pasar un buen trecho de tu vida tratando de encontrarlo, sin garantía de lo que encontrarás, o te conformarás con alguien, pues, menos que tu alma gemela. Gina recordó esa otra palabra, conformas. «Supongo que la primera decisión requiere de muchas agallas», dijo. Su madre volteó a verla y luego volvió al cuidado de los dedos de sus pies. En esos días Gina se había estado preguntando si su pregunta sencilla había hecho que su mamá le hiciera frente a sentimientos que estaban enterrados. Gina todavía no sabía si creía en las almas gemelas, pero sí existían allá afuera. La verdad es que ella esperaba que su madre nunca encontrara la suya.
Gina se puso la bata y se la ciñó. No había clases durante días feriados, pero ella tenía que alistarse para el trabajo. Mientras caminaba de regreso a su habitación, escuchó una voz que salía por la puerta de la habitación de Henry. Era extraño, pues él nunca cerraba la puerta. Pegó la oreja. Henry estaba hablando con alguien. ¿Eso dolió? Reía, pero se escuchaba frío y cruel. Repitió la pregunta. ¿Eso dolió? Gina giró lentamente la perilla abriendo apenas un poco la puerta para formar una rendija. Henry estaba de espaldas sentado sobre la cama. ¿Qué haces, Henry? Él se congeló y luego volteó a verla, y ella se quedó sin aliento. En sus manos tenía a Capi, su amado koala. Le había quitado mechones de peluche, dejándole huecos pelones y rasgados. Se veía como la víctima de una tortura. Henry, ¿qué haces? Henry sonrió. Viendo cómo se ve sin pelo, ya sabes, desnudo. Pero es tu favorito. Esto no duele, Gina. Tomó una mata del peluche y se la arrancó. Gina se estremeció. Pero, ¿por qué? Porque es mío. Gina le dio la cabeza. Allí estaba otra vez, esa voz rasposa y bajita. No era la voz de un niño de 8 años. Claro que es tuyo, dijo sentándose en la cama a su lado. Pero eso no quiere decir que... Trató de sentirle la frente otra vez, pero Henry lo empujó la mano. Me siento bien. Gina asintió y tomó el koala destrozado. Tú y mamá se lo ganaron en la feria, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. ¿Es por eso que quieres destrozar a Capi? ¿Porque te recuerda a mamá? ¿Por qué habría de molestarme eso? Preguntó. Mamá nunca va a volver. Gina se quedó sorprendida por su franqueza. Henry, sí va a volver. Mamá regresará. Está bien que estés enojado con ella, yo también estoy enojada con ella. Pero nos ama. Te ama. Solo necesita tiempo, eso es todo. Puedes consolarte con eso si quieres. Henry volteó a verla. Pero es mentira. Gina se quedó boquiabierta. Habían pasado meses desde que había llegado el último correo de su madre, y aún más desde la última llamada. Gina y su papá no querían seguir adelante. Henry, por el contrario. ¿Seguro que te sientes bien? Gina le regresó a Capi. Asintió, aunque a pesar de su pijama de franela, su bata y la manta que tenía sobre la espalda, seguía temblando. Ya se me hizo tarde para el trabajo, dijo. La señora Boswell llegará en unos minutos, en cuanto salga de la iglesia. Tal vez debería llamar a Evan y decirle que no voy a llegar. Gina, por favor, estoy bien. Bueno, pero hoy necesitas estar calientito y seco. Le dejaré una nota a la señora Boswell para que te prepare sopa. Ya sé que a veces es un poco cascarrabias, pero es la única niñera que pudimos... No soy un bebé, Gina. Ya sé. A veces actúas como si fueras mayor que yo. Lo besó en la mejilla. Estaba frío. Cierra la puerta, ¿sí? Mientras cerraba la puerta, Gina escuchó cómo Henry volvía a murmurar para sí mismo. Capítulo 5. Pequeño como era, cualquier persona podría vivir en Colors Wedge y encontrar allí todo lo que necesitaba, sobre todo si a esa persona le gustaba leer. Contaban con una biblioteca bien abastecida y 4 librerías, incluyendo la favorita de Gina, el Rincón del Mal. Evan Bulge se había mudado al pueblo hace 2 años para abrir esa librería. El Rincón del Mal fue como la materialización de un refugio seguro para Gina, el año antes de que su madre se marchara, cuando las cosas entre sus padres estaban en el mejor de los casos tensas y, en el peor, explosivas. El comportamiento de su mamá se volvía cada vez más extraño y secreto. El de su papá se volvía enojado y suspicaz. Esto llegó a un feo enfrentamiento una noche en la que Tom, su padre, confrontó a su esposa respecto a la contraseña de su computadora portátil. Gina ya no podía con eso, y huyó a la librería buscando refugio. Entre los estantes polvorientos, había encontrado una copia bastante manoseada del clásico de Edgar Gordon, Los Ángeles Descarnados de la Noche, y desbolsó $10 por ella. Cualquier cosa con tal de mantenerse distraída de las tormentas de casa.
El hombre de pelo cano, tras la caja registradora, había visto con buenos ojos su adquisición, antes de entregársela de regreso diciendo: «Buena elección. ¿Les mucho de terror?». Entonces, había trabajado ahí los miércoles y jueves durante 2 horas, después de clases, y los sábados de 10 a 5. La librería alguna vez había sido una cantina con un techo alto de hojalata compacta y algunos departamentos arriba. Su hobby, el dueño, había sido tan famoso porque su mujer lo había dejado como por sus whisky sours. Años después de que desapareciera, cuando uno de los huéspedes de arriba había notado algo de yeso flojo en el baño y había decidido arreglarlo él mismo, descubrió que la célebre mujer no se había ido a ningún lado. La habían envuelto muy bien de los tobillos a los labios con cinta plateada, la habían colgado de un gancho para carne y la habían encerrado con tablones detrás de uno de los muros de la regadera. Evan juraba que a veces, tarde por la noche, escuchaba al fantasma gruñendo. Ese pedacito de historia le iba perfecto al rincón del mal. Evan contaba con una consistente selección de clásicos y bestsellers, pero la librería se especializaba en todo lo gótico, lo escabroso y lo espeluznante. Había pilas y pilas inclinadas de libros por todas partes, y los estantes no parecían tener orden ni clasificación aparente. Pero Evan siempre sabía dónde estaban todas las cosas. Las luces que había instalado en el techo de hojalata proyectaban sombras grises por todo el lugar, de manera que, incluso en los días soleados, ofrecía docenas de espacios oscuros y privados en los que se podía sentar a leer. Evan estaba parado sobre un banco colocando algunos libros cuando Jean entró. Como siempre, vestía de traje. Algo curioso, pues la mayoría de los días no entraba ni una sola persona. Evan conseguía la mayoría de sus ventas a través de su sitio de internet. Gina jamás lo había visto sin su camisa de cuello, mucho menos en jeans. Su cabello era cano plateado y usaba unos pequeños lentes de metal, a los que a veces culpaba de sus dolores de cabeza. «Estás demorada», dijo sin voltear. «Y tú estás envejecido», contestó escondiendo sus cosas detrás de la caja. Evan fingió una sonrisa. «Gina, no sabes qué tan viejo». Era preciso, pero nada acartonado. Su acento desafiaba cualquier clasificación. Cantarín con algunas palabras, gutural con otras. Evan decía venir de tantos lugares, ninguno de ellos sin embargo interesante. Se bajó con su habitual quejido, tomó su bastón con punta de acero y cogió hacia ella. Gina no estaba segura de cómo se había lastimado. Asumía que había sido en la guerra, porque sabía que alguna vez había sido soldado, pero nunca hablaba de ello. Alzó su bastón y señaló una vitrina en la esquina del medio a terminar. «Se supone que estas ya deben de haber quedado listas desde ayer. Por favor, termínala». «Sí, señor, de inmediato», contestó. «Tenemos que estar listos para la manada de compradores de regalos navideños de último minuto». Evan bajó sus lentes a la nariz y la vio. Esto quería decir que su paciencia comenzaba a agotarse. Ella entendió el mensaje y se puso a trabajar, construyendo un castillo de libros en edición de tapadura de lo más reciente de Stephen King. Evan se sentó en una silla de cuero de respaldo alto. «Escoge tu veneno», dijo. «Poe o Lovecraft». Gina sonrió irónicamente ante el comienzo de su ritual. Poe», contestó. «Está bien». Evan pensó un momento. «La máscara de la muerte roja, primera línea». «Quizá mejor deberíamos jugar Timbiriche», dijo Gina. «Un verdadero reto, ¿no?» «La escuchamos, señorita Holloway», dijo. «Está bien», contestó cerrando los ojos. La muerte roja había devastado al país durante un largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, rojo, y el horror de la sangre. Gina abrió los ojos. Evan sonreía. «Casi perfecta», dijo. «Olvidaste lo en lo rojo y el horror, pero te damos por buena». Gina volvió a la labor del balance de las novelas, en una encima de la otra. «Me toca», dijo. «Poe o Lovecraft». «Lovecraft», contestó Evan. «Me parece bien», dijo. «Las ratas de las paredes, la última cláusula». «Una buena lección», dijo Evan. Le dio la cabeza para pensar
y enseguida habló en voz muy baja. Deberían saber que fueron las ratas, las escurridizas e insaciables ratas, con su continuo ajetreo, que no me deja conciliar el sueño. Las endiabladas ratas, que correteaban tras los acolchados muros de la habitación en que ahora me encuentro, y me reclaman para que las siga en pos de horrores que no pueden compararse con los que hasta ahora conocidos. Las ratas, que aquellos no pueden oír. Las ratas de las paredes. Me suena correcto, dijo Gina mientras metía otro libro más angulado. Su hogar se desmoronaba y ella suspiró. Muy adecuado para este estúpido día. ¿Qué pasa? Es Henry. Está enfermo y se está portando raro. ¿Raro? Le arrancó todo el peluche a su muñeco favorito. Dijo que quería ver cómo se veía desnudo. ¿Suficientemente raro? ¿Tu papá lo sabe? No estaba en casa. Deberías decirle. ¿Para qué? No hará nada. Le va muy bien no darse cuenta de nada. Gina se sentó en un banco frente a Evan. Tu papá te ama, Gina, dijo él. Está aprendiendo a lidiar con un gran cambio. Dale chance. ¿Y yo sí sé lidiar con eso? Acabo de entrar a la prepa y tengo que cargar con todo el trabajo de mamá. Son retos imprevistos. De eso trata la vida. Haz lo mejor que puedas. Henry va a estar bien. Henry ya no tiene a su mamá, pero te tiene a ti. Gina sonrió un poco. Por esto era por lo que le encantaban sus pláticas con Evan. No le daba pretextos y no la trataba como una mocosa adolescente. Era todo lo que su papá no era. Y yo te tengo a ti. Así es, le contestó Evan con una sonrisa. Siempre. Pobre niña. La campana de la puerta tintineó y Aaron entró con su salacot. ¿Ya llegó mi libro, Evan? Sí que llegó, querido. Evan sacó un paquete detrás del mostrador. Aaron rompió la envoltura de papel café. ¿Qué es? Preguntó Gina. Asesinato, violencia y locura. Historia de los asesinos seriales. Gina hizo un gesto con la cabeza. No más asesinos seriales. Esto es genial, Gina, dijo Aaron hojeando el libro. Está, por ejemplo, Richard Cheers, el vampiro de Sacramento, quien hacía un licuado con la sangre y el cerebro de sus víctimas y lo bebía. Creía que su sangre se estaba haciendo polvo y que necesitaba materia prima fresca para reponerla. Gina hizo una mueca. Hombre, gracias por compartirlo. A ti te gusta el horror de ficción, dijo Aaron. A mí, en cambio, me gusta que sea real. ¿Y lo de anoche? ¿Fue real o ficticio? Gina le preguntó. ¿Qué pasó anoche? Preguntó Evan. Aaron sonrió con cierto aire de burla. Es que anoche hicimos un reto. Se dio cuenta de la mirada de advertencia de Gina. ¿Qué tipo de reto? Preguntó Evan. Nada, solo un juego tonto, contestó Gina. Ya sabes, cosas de ñoños. Evan la examinó con la mirada. Nunca entres a la política, Gina, dijo. No puedes mentir ni para salvar tu vida. ¿Qué hicieron ustedes dos anoche? Gina conocía ese tono. Podías decirle lo que fuera a Evan y jamás preocuparte porque te juzgara, pero no era alguien a quien pudieras mentirle. Hicimos un reto de miedos, como una especie de ritual. Yo perdí, confesó Aaron. No soy precisamente el pupilo capaz, pero Gina pasó con honores. ¿Un ritual? Preguntó Evan. ¿Qué ritual? Gina suspiró, sacó el diario de su mochila y luego se lo dio a Evan. Este se ajustó los lentes, abrió el libro y leyó en el primer párrafo. Los voradores nos rodean. Usan nuestros nombres y caras, pero no son nosotros. Lo más peligroso es cuando nos dicen, no hay nada de qué asustarse. En realidad, es mucho lo que vienen por temer. Evan paseaba la mirada de Gina hacia el joven del casco. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó. Venía en uno de los paquetes de hace unas semanas, contestó Gina, tratando evidentemente de sonar despreocupada. Ni idea de quién lo haya escrito. Evan hojeó el libro, escudriñando la letra de patas de araña. Aquí y allá se detenía para examinar un dibujo o un diagrama. No me importa que tomen libros prestados,
pero sí espero que me avisen cuando lo hagan, dijo, y estaría bien que por lo menos pudiera verlo antes. Este es todo un hallazgo, Gina. Pero Even, es solo el diario de una mujer chiflada. Escribe sobre unos monstruos llamados los Voradores, que atacan a los humanos cuando están más asustados. Es de esos libros de... No podía hablar, o parpadear, o respirar. Miedo, miedo, miedo. Los famosos Voradores se posesionan de tu cuerpo y mandan tu conciencia a un tipo de infierno demoníaco, y luego viven tu vida. Se ven y actúan como humanos normales, y entonces es imposible de saber quién es un Vorador y quién no. Es una lectura bastante divertida. Mejor que la mayoría de las novelas baratas de suspenso, diría yo, agregó Aaron. Even se detuvo en otra página y leyó. En la noche, el solsticio de invierno rechaza tus miedos. Entiérralos. Yo lo sé. Yo lo vi. Tomarán tu alma. Even levantó la mirada al libro y frunció el ceño. El solsticio de invierno fue anoche. ¿Y ustedes tentaron a estas criaturas a que los poseyeran? Even, dijo Gina, solo estábamos jugando. No, dijo Even. Vaqueros contra indios es jugar. No llames así a los nativos americanos, dijo Gina. Vamos, Even, dijo Aaron. No era algo real. Even cerró el libro. Aaron, Gina, ustedes saben que a nadie le gusta tanto como a mí obsesionarse con una historia de terror, en forma fanática y espantarse hasta los huesos frenéticamente. Señaló con la mano toda la tienda como indicando: aquí está la prueba. Esto es mi vida. Pero esto... Golpeó el libro con los nudillos. Esto ya es demencia. Es algo como de culto, magia negra, cánticos, rituales secretos. Justo eso es nuestro pan de cada día, rebatió Gina. Sí, pero vendemos ficción. No sabes nada de este libro, ni de dónde vino. Pero sabemos que no es real, dijo Gina. Perdón, pero al ritualizarlo, lo conviertes en algo real aquí dentro. Dio unos golpecitos en su cabeza. Y así es como se vuelve peligroso. Entonces, a la autora, meneó el libro frente a Gina. ¿Se han preguntado qué le pasó? Gina y Aaron se encogieron de hombros. Es solo un libro. Uno que no les pertenece. Lo siento, Even, dijo Gina. Seguro que no lo volvemos a hacer, pero no pienses que nosotros creemos en eso. Si no creyeran que existe la posibilidad, no habrían desafiado a esas criaturas, y deben saber que en el instante en que comienzan a creer en algo, eso empieza a cobrar poder sobre ustedes. La puerta tintineó, y dos chicas góticas completamente vestidas de negro, de la prepa Cutter, entraron escabulléndose. «Clientes, Gina». Even volteó a saludar a unas chicas. «Anda a terminar la vitrina. Ya se siente cómo se avecinan las prisas navideñas». Un poco después de las 5, Gina se despidió de Even y se dirigió a casa. Ya había oscurecido. El hielo reflejaba el verde y el rojo de las luces navideñas que colgaban entre los faroles. La vinatería de Cotter's Wedge exhibía ya su escaparate anual con gnomos brindando, sonrientes y con cachetes rosados. La ferretería Safco tenía sobre la acera un muñeco de nieve de espuma de poliéster, regordete, con pala en la mano. El señor Safco lo había puesto ojos de vidrio, en lugar de usar carbón o botones negros, lo que producía un efecto más perturbador que alegre. Los ojos eran demasiado realistas, daban la impresión de que había un humano atrapado dentro del muñeco de nieve. Sus ojos, bien abiertos suplicando rescate, y la boca incapaz de gritar. Gina se detuvo bajo el farol donde había encadenado su bici. Estaba preocupada por la reacción de Even al enterarse de que ella tomó los Voradores, y estaba molesta por su actitud frente a lo que ella y Aaron habían hecho con el libro. Era muy posible que quien fuera que lo había escrito estuviera totalmente loca. Donde la letra no parecía garabateada, la autora había dibujado imágenes horribles de monstruos humeantes, de personas con los ojos tachados y símbolos crípticos. La demencia, hasta donde ella sabía, no era contagiosa. Un silbido agudo hizo que Gina se sobresaltara y volteara. Algo de vapor se elevaba desde una coladera del otro lado de la calle. Una ráfaga repentina se levantó los vapores en un remolino y en un momento se revelaron dos figuras atrás, una mucho más pequeña que la otra.
pegadas, platicando. El pulso de Gina se aceleró, entrecerró los ojos, pero el viento cesó, y el vapor volvió a tomar una forma como cortina. Se levantó. Le pareció que conocía a la persona pequeña. Gina cruzó la calle hacia ellos, cuando una luna blanca salió destellante entre la noche. Alzó un brazo para cubrirse los ojos, y vio los faros de un camino aproximándose. Por un momento, se congeló viendo la cara del conductor, escuchando el claxon furioso y el rechinar de los frenos. Se quitó del camino justo cuando el camión pasó a un lado a toda velocidad. Las dos figuras voltearon ante el alboroto. ¡Henry!, gritó Gina, mientras corría hacia él. ¿Qué haces aquí? Solo venía a verte, contestó Henry encogiéndose de hombros. La señora Boswell se quedó dormida. ¿Sabes lo que hará papá si se entera de que estás fuera después de que oscureció? Es justo lo que le estaba diciendo. Gina puso atención a la otra figura. Reconoció inmediatamente ese aroma dulce. ¿Él es tu hermanito?, preguntó Quinn. Reventó una bomba de chicle y sonrió. Gina asintió. Mi prontamente muerto hermanito. Le estaba dando el sermón de no camines solo de noche, dijo Quinn vacilando. Cielos, sueno como mi mamá. Conozco esa sensación, dijo Gina. Todavía había luz cuando salí, dijo Henry. ¿Y qué te trae por estas calles malvadas después del atardecer?, pregunté Gina nerviosamente. Quinn se quitó la mochila de su espalda. Es chistoso que preguntes. Tú trabajas en esa librería, ¿no? Sí. Ahora Gina no podría seguir sermoneando. Tengo algo para ti. Quinn sacó un libro de su paquete y se lo dio. Si acaso era posible que Quinn se viera avergonzado, en ese momento así era. Un agradecimiento por haberme sacado de apuros el otro día. Me salvaste el pellejo en clase de literatura. Gina miró la portada. Era una edición de lujo adornada y encuadernada en piel, de Drácula, de Bram Stoker. Lo confieso, dijo Quinn. Soy un lector de terror de closet, así que podemos ñoñar juntos. Gina se sonrojó. No sé qué decir. Solo di que un día pasaremos el tiempo. ¿Está bien? Claro. Gina sonrió. Henry volteó a ver a su hermana y luego a Quinn, y miró sarcásticamente hacia arriba. ¿Ya nos podemos ir?, exigió. Quinn volteó hacia abajo para ver a Henry. Nada de andar caminando en la noche, ¿entendiste? Aquí afuera hay cosas peores que los vampiros, y son reales. Quinn le guiñó el ojo a Gina, y se fue caminando. Gina se quedó estupefacta unos segundos más, antes de voltear hacia su hermano. Se suponía que te ibas a quedar quieto. Estás enfermo. Me siento bien. ¿Y de qué hablaste con Quinn? De ti no, si es lo que estás preguntando. No, claro que no. Vamos a casa. Henry caminó en silencio a su lado. Ella iba empujando su bici por el borde del camino. No era solamente la incompetencia de la señora Boswell como cuidadora, o el que Henry se escapara en pleno invierno, lo que la enojaba tanto. La verdad es que ella no quería ser la mamita. No quería hacer la cena, echar a andar la lavadora, ni pasar la aspiradora. No quería tener que cuidar a Henry, tomarle la temperatura y preocuparse por él y regañarlo. Quería que su madre, donde quiera que estuviera, dejara de portarse como un imbécil egoísta y regresara a casa. Cuando llegaron a casa, la camioneta de Tom todavía no estaba. Un golpe de suerte para todos. Henry subió la escalera a brincos y se dirigió a su habitación sin hablar, sin siquiera darle oportunidad a Gina de mandarlo ahí. Ella, pataleando, se quitó los tenis empapados e irrumpió en la sala. ¡Señora Boswell! La vieja señora estaba desplomada sobre el sillón. Su cabello parecía un trapeador plateado. El menú del DVD circulaba infinitamente en la pantalla, repitiendo el mismo fragmento de canción de 45 segundos, una y otra vez. Una taza de té sin tocar estaba sobre la mesa frente a ella. ¿Señora Boswell? Gina se acercó lentamente, estirándose para tomar el hombro de la señora y sacudirla suavemente. La cabeza de la vieja señora cayó pesadamente hacia un lado. El cabello se despejó de la cara y sus ojos en blanco, sin parpadear, miraron fijamente los de Gina. Su cara se había contraído en un rictus de terror. Estaba muerta.
Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.